típicos de lo que podríamos llamar la derecha extrema europea. Son una herramienta para imponer un modelo social y un credo ideológico determinados. Modelo social y credo ideológico caracterizado por la recentralización del Estado, el adelgazamiento y hasta la destrucción de lo público y, lo que es peor, la postergación de las personas a las grandes cifras macroeconómicas. Son unos presupuestos que además renuncian a amplias cotas de soberanía nacional porque son sumisos a la troika. En efecto, tienen una muy particular concepción de la crisis. La crisis para ustedes no es el sufrimiento o malestar de la gente, no es el sufrimiento opuesto a un mínimo de bienestar, de calidad de vida en dignidad. Para el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy, la crisis es una consideración global de la economía como ente abstracto, donde las personas no importan. La economía entonces va bien si determinados parámetros se comportan de forma correcta según la teoría neoliberal. Si la prima de riesgo baja, si se contiene el déficit, si hay crecimiento, si el Estado no gasta, aunque ello suponga terminar con los servicios públicos, si los beneficios, aunque sean de unos pocos, suben escandalosamente. Es el modelo del PP, un modelo radicalmente injusto, porque estamos ante unos presupuestos para mantener el paro, porque son unos presupuestos fiscalmente injustos, porque estos presupuestos empobrecen a los pensionistas, porque socializan las deudas de los que mantienen sus beneficios, porque son unos presupuestos, por tanto, al servicio de intereses particulares, porque son unos presupuestos que generan más desigualdad, y además son recentralizadores y antisociales. Por todo ello, y más allá del maquillaje de las cifras, de algunas cifras, el papel lo soporta todo, porque son recentralizadores, son malos para Andalucía. Pero sobre todo son malos para Andalucía porque son muy malos para los andaluces y andaluzas. Son también unos presupuestos llenos de contradicciones, hasta el punto de que no se los creen ni sus propios autores, que se enmarañan en una serie de pronósticos falsos, por supuesto exageradamente optimistas, y caen en unas contradicciones de resolución imposible, porque sus previsiones, señorías del Partido Popular, señorías que apoyan al Gobierno de Rajoy, carecen ya de toda credibilidad. Sin más, tenemos el dato de cómo la economía española decrecerá en 2013 un 1,6%, cuando el Gobierno, en los presupuestos generales de 2013, había previsto una caída de solo el 0,5%. 3 veces menos estaba prevista de lo que va a ser la caída real. ¿Por qué ahora les vamos a creer? Este resultado vino dado también por la caída de la demanda interna, un 4,1% real contra el 2,9% inicialmente previsto, y también por la caída de la previsión empresarial, que cayó un 7,5% la inversión empresarial frente a una previsión inicial de solo el 2%. Otra vez, más de 3 veces peor la realidad que el pronóstico. El Gobierno del PP se equivoca garrafalmente al minusvalorar el efecto contractivo en la economía de las medidas de consolidación fiscal. Como ha llegado a reconocer el Fondo Monetario Internacional en el estudio Expansionary Austerity New International Evidence, las medidas de consolidación fiscal aplicadas, tal como se están aplicando, solo consiguen ahogar aún más la economía. A pesar de ello, estos presupuestos generales profundizan por la misma senda de la ortodoxia neoliberal en lo fiscal, consiguiendo así hundir más la demanda interna, el consumo interno. Y no les importa que el insoportable nivel de paro, la costosa e ineficaz reestructuración del sistema financiero y el muy desigual reparto de los costes de la crisis sienten las bases de una importante fractura social. Porque estos presupuestos traerán más paro, definitivamente traerán más paro, aunque el Gobierno del Partido Popular, para disimular, practique malabarismo matemático. Así, es cierto que prevé para el último trimestre del año un ligero retroceso en la tasa del paro, 0,5%, pero ello lo hace intentando compensar la caída real del empleo con una caída aún mayor de la población activa,
¿Cuál es la conclusión? Para que baje el paro, si baja el paro es porque Rajoy y el Partido Popular empujan a más gente todavía a una dolorosa emigración, especialmente a los jóvenes. La reforma laboral solo ha servido y está sirviendo para abaratar salarios, para facilitar despidos, pero no para crear empleo, que debería ser la tarea más urgente para cualquier gobierno. Son unos presupuestos también fiscalmente injustos. La política fiscal de este Gobierno está siendo especialmente regresiva, con incrementos muy superiores en los impuestos indirectos, como el IVA, a los incrementos de los impuestos directos. Del total de recaudación en 2012, el 56,4% fueron impuestos directos y el 47% impuestos indirectos. Estos datos contrastan con solo los de 4 años atrás, donde los impuestos directos tenían 2 puntos más de peso y revelan la tendencia regresiva del esquema fiscal español. Pero es que, además de los impuestos directos, el 39% proviene de la imposición a las rentas del trabajo, mientras que solo el 3% proviene de la imposición a las rentas del capital. El tipo efectivo del impuesto a la renta bruta de los hogares ha pasado de un 12% en 1997 a un 12,6% en 2012. Sin embargo, el tipo efectivo del impuesto a las sociedades ha pasado de un 23,5% en 1997 a un 19,3% en 2012. En las últimas legislaturas se ha hecho recaer cada vez más el peso del mantenimiento fiscal del Estado en las rentas del trabajo. Por si fuera poco, el tipo efectivo para las empresas con ingresos menores a los 6.000 euros es del 23,7%, mientras que para aquellas con ingresos superiores a 180 millones de euros es del 17,8%. 6 puntos menos. Una aberración que es producto de la un enorme gasto fiscal derivado de las numerosas deducciones fiscales que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular siguen sin corregir. La política fiscal de estos presupuestos debería ser muy diferente a nuestro juicio. La mayor capacidad de las grandes fortunas y las grandes empresas para financiar los costes del Estado debería aparecer reflejada en el esquema fiscal. Así podemos decir que con Rajoy y el Partido Popular no paga más quien más tiene, sino los trabajadores, los que tienen nómina. Y ayer el señor Montoro, diputado andaluz, por cierto, dijo sin sonrojarse que se han repartido las cargas con equidad. ¿Esto es repartir las cargas con equidad? ¿Cargar las rentas de los que tienen nómina? Pero son también unos presupuestos para empobrecer a los pensionistas. La pretendida revalorización de las pensiones, al menos un 0,25% anual, no es una revalorización. Con índices de precios que se sitúan sistemáticamente por encima de esa cifra, está previsto al menos un 1,3% para 2013, lo que estamos realmente es ante una pérdida continuada de capacidad adquisitiva que va no solo a tener efectos sociales gravísimos, en tanto que cada vez más familias dependen de las pensiones de los abuelos para sobrevivir, sino también efectos económicos de extraordinaria importancia, porque a través de la bajada de las pensiones el consumo se va a resentir cada vez más, porque la propensión al consumo de las rentas más bajas es mayor proporcionalmente al de las rentas más altas. No obstante, con la nueva reforma del sistema de pensiones, este Gobierno de la derecha, del Partido Popular y de Rajoy, no solo provoca el empobrecimiento de las personas jubiladas, sino que lo que está buscando es crear incentivos para la suscripción de planes de pensiones privados. Planes de pensiones privados que son meros instrumentos financieros y que constituyen, en todo caso, un negocio muy lucrativo para las entidades financieras. Son unos presupuestos que generan más desigualdad porque continúan en la misma senda político-económica. Según el banco Credit Suisse,
El número de ultramillonarios en España ha crecido en un año el 7%, mientras que su riqueza aumentó un 8,3%. Si tenemos en cuenta la pérdida de Producto Interior Bruto en un 1,6%, es más que evidente el intenso poder de concentración de la riqueza y la pobreza, favoreciendo al Partido Popular. Unos presupuestos que son recentralizadores y antisociales y que, como hemos dicho, son malos para Andalucía y los andaluces. Como ha dicho la consejera, al reducir en mayor medida la financiación de las comunidades autónomas, se está coartando el gasto social, que en el conjunto de las comunidades autónomas supone un 47,8% en sanidad, un 35,5% en educación, un 9,4% en protección social, un 3,3% en cultura y un 2,1% en vivienda. Al reducir proporcionalmente más la financiación de las comunidades autónomas, estamos reduciendo sanidad, educación, protección social, cultura y vivienda. Sin entrar en las consideraciones, para no repetir lo que ha dicho la consejera, del injusto reparto del déficit, tanto para las comunidades autónomas como para las entidades locales, no se nos olvide que a ellas se les pide el 0%, y porque no se nos puede olvidar que detrás de esto hay una intención que yo diría es bastante rastrera, con todos mis respetos políticamente hablando. Intención de querer privatizar y destruir el estado del bienestar, pero a la vez no dar la cara. Es decir, obligar a que sean las comunidades autónomas, unas más que otras evidentemente, las que apliquen los ajustes, para que te hagan el juego sucio, destruyas el estado del bienestar y favorezcas la privatización. Desde el punto de vista de las políticas sociales, de lo que es la política del Partido Popular, podemos citar como ejemplo el caso de la vivienda. En España hay 636.000 viviendas en las que ningún miembro recibe ya ingreso alguno. El problema en España, por lo que respecta al hecho en sí de la vivienda, no es de falta de viviendas, sino de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres baratos o de ayudas para evitar el lanzamiento de las viviendas, es decir, el desahucio, la ejecución hipotecaria. El Gobierno, por el contrario, ha creado la figura del Sareb para gestionar con ánimo mercantil una importante parte de los 3 millones de viviendas vacías que existen en España, mientras pretende dinamitar iniciativas democráticas por parte de comunidades autónomas como Andalucía, que tratan de evitar los desahucios como medida de urgencia. El recurso al Tribunal Constitucional que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular interpuso ante este tribunal, interpuso el Gobierno central para impedir la ejecución del Plan Antidesahucios de Andalucía, es en el fondo una victoria de la troika y de las grandes entidades financieras y una severa derrota de los ciudadanos y, concretamente, de los más afectados por la crisis. Pero vamos, no se nos olvida hablar de cuestiones concretas de Andalucía. Una Andalucía que es la herida por la que el Partido Popular sufre el escozor de no poder gobernar. Una Andalucía que constituye, o que sufre, mejor dicho, una cruel política del Partido Popular que intenta tapar o paliar el escozor de esas heridas con la venganza, a costa de lo que sea, a costa de estrangular financieramente a Andalucía. No voy a repetir tampoco aquí los datos que ha dicho la consejera, la aportación del Estado al Fondo de Garantía, el Fondo de Suficiencia Global con una disminución de más de un 25%, pero sí me voy a detener en algunos programas, como el de la Seguridad Social para personas con discapacidad, con una bajada del 9%, con servicios complementarios a la enseñanza, muy relacionados con el fracaso escolar, con un 72%, con programas destinados a educación secundaria, formación profesional y escuelas de idiomas, con una bajada del 7%, con la reducción de las transferencias finalistas para Andalucía, en conjunto, pero para programas claves para Andalucía, como educación, en más de 4 millones de euros, como sanidad, en más de 22 millones de euros y como fomento del empleo, en más de 130 millones de euros.
Y podemos hablar de las inversiones, lo ha hecho también la consejera. Con Andalucía se sigue siendo injusta en términos de inversión per cápita, se sigue incumpliendo la disposición adicional tercera de nuestro estatuto, que, por cierto, señor Montoro, usted tiene que cumplir porque es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y, por tanto, no es una ley que haya aprobado el Parlamento de Andalucía. Es una ley orgánica que obliga al Gobierno y usted tiene que cumplir esta disposición adicional tercera. Pero resulta particularmente sangrante para algunas provincias la falta de inversiones o, lo que es peor, la burla que supone hacer figurar algunas inversiones con partidas de 5.000 euros, como por ejemplo el desdoble de la carretera Vejer-Tarifa-Algeciras, que tiene 5.000 euros y presumen de que está en el presupuesto, o el trazado San Roque-Algeciras de la variante de la A7 con 10.000 euros, o la duplicación del acceso sur al puerto de Algeciras con 50.000 euros, o el acceso al puerto de Tarifa con 5.000 euros. ¿Esto no es una burla, el consignar en el anexo de inversiones este tipo de cuantías? Podemos hablar de Granada, donde no aparece la presa de Rules, los retrasos ferroviarios en Granada, también en Málaga, especialmente en cercanías y regionales. ¿Dónde está Marbella-Manilva? ¿Dónde está la Marina Rincón de la Victoria? ¿Dónde está Antequera-Málaga? Podemos hablar también de Sevilla. A ustedes, que tanto les gustan las inversiones como elemento de creación de empleo, ¿dónde está la S40? ¿Dónde está el desdoble de la carretera Los Palacios Dos Hermanas? ¿Dónde están las cercanías? Solo 40.000 euros para las cercanías en la provincia de Sevilla. Están condenando a esta ciudad, a la capital de Andalucía, a continuar sine die con unos accesos saturados. Y no les preocupa, evidentemente, lo social. No hay ninguna inversión seria en el polígono sur de Sevilla. Al menos, la comisaría de policía. No hay ninguna inversión seria en la barriada de Los Pajaritos. En términos globales, tampoco se construye un nuevo modelo económico. No se potencia la investigación, el desarrollo y la innovación. El gasto total en I+D+I respecto al PIB, aunque sube un poco con respecto al año anterior, ha pasado de ser un 0,92% respecto al PIB en 2009, 0,92, al 0,59, una reducción del 40%, que nos devuelve al nivel de gasto en en investigación y desarrollo respecto al PIB del año 2001, mucho antes de la crisis. La I+D+I en España, con el Gobierno del Partido Popular, se ha convertido en un cangrejo cada vez más escuálido que camina hacia atrás. Estos presupuestos de I+D+I se intentan maquillar con anticipos reembolsables por 450 millones de euros, pero esto es un eufemismo. A la universidad y a los OPI, organismos públicos de investigación, no les sirven los créditos reembolsables. Deben trabajar con subvenciones. ¿Para qué entonces o para quién estos anticipos? ¿Por qué no se abandona de una vez la estrategia de maquillar los presupuestos de I+D+I con un capítulo 8 que encima solo se ejecuta en su mitad? Y, por cierto, ¿por qué, señorías del Partido Popular, por qué el Gobierno de ustedes con Rajoy aporta ese llamativo desequilibrio en la evolución del presupuesto del I+D+I militar, que llega a crecer un 40% contra poco más del 3% del civil, incluyendo los fondos reembolsables? En definitiva, señorías, los presentes presupuestos generales no responden a los intereses de los españoles y españolas, sino que han sido escritos al dictado, sumisamente dictado, de grandes intereses corporativos y transnacionales. El volumen de ayudas a la banca, la delimitación de prioridades económicas y su clara connotación antisocial representan una terrible deriva antidemocrática de este Gobierno, por cierto, en el marco del predominio de lo conservador en las actuales sociedades europeas. Estos presupuestos son, en definitiva, una vuelta de tuerca más en el proyecto de esclavizar las libertades en favor
de determinadas ratios macroeconómicas. En efecto, no hay nada más opuesto a la libertad que la sumisión a determinados poderes antidemocráticos, por grandes que sean, como la troika, la que no ha elegido nadie. Y, sobre todo, no hay nada que atente más contra la libertad como la pobreza progresiva a que se condena a la mayoría del pueblo español. Son un profundo... Señor García, le ruego vaya concluyendo su intervención. Termino, señor presidente. Estos presupuestos son un profundo retroceso democrático que en absoluto se corresponde con los principios que inspiraron la lucha contra la dictadura, la Constitución española y la construcción europea, tal como fue concebida en sus principios. Son, en definitiva, una traición en toda regla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Rodríguez. Corresponde a continuación el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Interviene en su nombre su